Vamos por la segunda parte de una de las 6 carreteras más maravillosas del mundo. Bienvenidos al quinto capítulo. Soy Tomás Arancibia y voy de Chile a Alaska en esta travesía nómade. Hoy continuamos por la ruta 7 y ya para partir nos topamos con un paisaje soñado. Detengo el auto porque al este y a lo lejos se ve una cascada que capta mi atención. Y aunque casi pierdo el dron por la distancia, tomé el riesgo y lo volé hasta allá. Una cascada en el fondo que me intriga y me hace volar el dron para verla de cerca. Aprovecho esta pausa para contarles y orientarlos mejor. Estamos aquí, saliendo y bajando del Chaitén, por la ruta 7, y aún nos quedan 970 kilómetros para terminar la carretera austral. Y mi próximo destino, el Parque Pumalín. La entrada del parque se encuentra en esta zona y tiene más de 400.000 hectáreas, de las cuales el filántropo Douglas Tompkins donó 300.000 como parques nacionales para su conservación. Llegué en la tarde al lugar y por la hora no podía ingresar a hacer los senderos. Me metí bordeando el parque y fui a buscar dónde pasar la noche y me encontré con estos caminos hermosos. Al día siguiente ingresé al parque, con la mala suerte de que el sendero largo, el que llega más cercano al ventisquero, estaba cerrado. Y esto por mal estado. Nómades, partiendo el sendero, el Parque Pumalín. Vamos a hacer uno de los senderos, que son 4 horas más o menos. Y que ojalá que tengamos vista desde la cima hasta el glaciar. No se puede pasar al glaciar. Al ventisquero abre solamente desde diciembre, así que es lo que hay. Pero igual ingresé para hacer el sendero del mirador. Tengan cuidado porque como entras y sales a los senderos por diferentes lugares, muchas veces pasa esto. ¡Se nos perdió el auto! ¿El auto? ¿Cómo? Y no sé dónde lo dejamos, pues en el sendero, que subimos al sendero ¿Ya? y dimos la vuelta. ¿Vieron autos para allá? No, ninguno estacionado. No, ahora ha sido el otro estacionamiento más arriba. ¿Debe ser acá entonces? Porque abajo no hay ninguno. No había ningún auto ya. Dice que no hay ningún auto para allá, pues. Estaban todos perdidos con los autos. Que diga el sendero de la ranita de Darwin. Ya, pues aquí. Ya, nosotros entramos por acá. Aquí ese estacionamiento lo acabamos de pasar nosotros. Y aquí no hay nada. Nosotros estamos pasando acá recién. Ya, y nosotros estamos ahí. Y ustedes estacionaron acá, entonces tienen que subir. No, aquí estamos. Ahí. No, ahí no hay estacionamiento. Acá entró usted. Ahí estaban detenidos. Entonces tienen que seguir subiendo y van a encontrar el estacionamiento. Ya, vamos a seguir caminando para allá. Vale. Tampoco debe estar, muchas gracias. Luego de estacionar, verificar bien dónde estaba el estacionamiento y recorrer un sendero de unas 2 horas de ida, llegamos al mirador. Y como es la naturaleza la que manda, estaba nublado y tocó granizo. Lo único que pude tomar del ventisquero fue esta foto un poco borrosa. Pero se compensa con esta toma del amigo que nos despidió del parque. Ya de vuelta a la ruta 7, continué bajando por 50 kilómetros, cruzando por puentes y lugares sorprendentes. Al llegar a la villa Santa Lucía, recomiendo un nuevo desvío, para mí, imperdible. Se trata de un desvío de 76 kilómetros de ida y 76 kilómetros de vuelta, y cuando yo lo hice tenía algunos tramos en mal estado, pero que valen la pena completamente. Pues si no puedo estar Clásico, señorita.
Ahí pasó. Ah, qué bien. El camino te lleva por el río Futaleufú, hasta el pueblo del mismo nombre, y después de reponer fuerzas con una buena comida en la picada de los colonos, toca buscar el mejor lugar para pasar la noche. Imagínense dormir en un lugar así, despertar con este turquesa del agua, la cordillera nevada y estos paisajes soñados. Futaleufú, dijeron los primeros pobladores, que era un paisaje pintado por Dios. Y aunque no creo en Dios, es una buena forma de decir lo hermoso que es. Si quieres conocer este lugar y vienes desde Argentina, puedes pasar por el paso internacional El Límite, que viene desde Trevelin. El nombre Futaleufú viene del mapudungún, que es la lengua mapuche, y significa gran río. Y claramente lo es, sobre todo considerando que es uno de los 3 mejores lugares del mundo para hacer rafting y kayak. Por mi parte, esta vez paso a hacer algo tan adrenalínico, y prefiero irme por un trekking. Así que saliendo de Futaleufú más hacia el norte, me encuentro con la Piedra del Águila. Nomás voy subiendo a Piedra del Águila, que está allá arriba. Me queda la mitad aún. Así que sigamos. La Piedra del Águila queda en la comuna de Futaleufú, en la región de los lagos. Así que vengan a verla. Hay unos paisajes maravillosos por aquí, así que se los recomiendo. La piedra tiene una altura de 40 metros y con su color blanquecino resalta en el paisaje. Es un lugar privado en el que tienes que pagar 1000 pesos en la parte superior del trekking. Y donde obtienes una vista panorámica. Aquí puedes ver el río Noroeste, el lago Espolón y el famoso Cerro Tres Moscas. Luego de algunos días en Futaleufú, tocó volver a rodar. Volver por la 225 con paisajes hermosos, como tener el lago Yelcho a la derecha. Y así hasta reencontrarse con la carretera austral. Desde Villa Santa Lucía hasta Puyuhuapi hay 114 kilómetros de asfalto, con paisajes increíbles y el famoso Puente Ezequiel González que cruza el río Palena. Puyuhuapi es hermoso y es un punto perfecto para descansar antes de hacer el Parque Queulat, y que por si no lo saben es uno de los lugares icónicos de la carretera, con el vestiquero colgante como guinda de la torta. Y es el lugar al que vamos a ir ahora. Nómades, están los dos tipos, están en bote, puedes hacerlo, sale 15.000 pesos por persona. Y te lleva a una distancia de 1 kilómetro, y también está el sendero Mirador, que es el más largo, que es el que vamos a hacer ahora. Ya vamos en camino en el sendero Mirador, que va hacia el Ventisquero. Es 1 hora y media, 2 horas creo de caminata. Y aquí vamos. Ya nomás estoy aquí, transpirado, subiendo aquí el Parque Queulat. Y miren, algunas de las subidas son así, con caídas de agua y todo. Y hay que ir subiendo
por estas rocas y estos palos que agregaron. Y con la camarita para ver el ventisquero desde el mirador. Así que íbamos subiendo. Ahí está la agüita que cae. Una maravilla de parque. No fue el mejor día. Al llegar a la cima estaba nublado y tapado el ventisquero. Y con más frío que esperanza en el cuerpo, exploré un buen rato y lo más despejado que logré ver fue esto. Luego de esta maravilla de glaciar, retomo la ruta atravesando el Parque Keola y aprovecho para explicarles en dónde estamos y hacia dónde vamos. Estamos aquí, en Puyuhuapi, y retomamos la ruta 7 para ir camino hacia Puerto Aysén y Coyhaique. El Parque Keola nos despide con una cascada hermosa al costado de la ruta. Y empezar a entrar a una de las regiones más lindas de Chile. ¿Y por qué digo que es una de las más lindas? Porque en donde te pares hay lugares hermosos. Y el solo ir por la carretera ya es un espectáculo en sí. Y si no me creen, véanlo desde arriba. ¿Me crees ahora? Bueno, mientras retomo la ruta y avanzo hacia el último destino que veremos, te agradezco te suscribas, comentes, compartas y des like. De verdad que es importantísimo para poder seguir viajando y mostrando lugares de Chile hasta Alaska. Y así como si nada, ya llegué a Puerto Aysén y paso de lleno a conocer uno de sus atractivos, Bahía Acantilada. Este lugar cuenta con quinchos, baños habilitados y es muy lindo, limpio y bien conservado. Espero que se mantenga así. Se encuentra en un fiordo y, como dato, es la playa habilitada más austral de Chile. La carretera austral es hermosísima y esta bahía es prueba de ello. Recién estamos empezando la región de Aysén y nos queda muchísimo por conocer, pero les adelanto con algunas imágenes la magnitud de lo que se viene. Comenten, compartan y suscríbanse para acompañarme en esta travesía nómada.